Para no escaparle al bulto de ese debate, decidimos invitar por un lado a un dirigente joven, referente de Patria Grande. Estamos hablando de Rodrigo Valenzuela, referente de Patria Grande, que va por el respaldo hacia la figura presidencial de Juan Grabois, uno de los precandidatos de Unión por la Patria. Y por otro lado, Juan Pablo de María Aguilar, joven dirigente, militante, un visitante asiduo de este programa, y que en este caso respalda a la figura de Sergio Massa, el otro precandidato de Unión por la Patria. Rodrigo, Juan Pablo, gracias por venir. Gracias a vos, Roberto, y al equipo de trabajo y sobre todo a la audiencia del programa. Dale, por favor, es un placer tenerlos, y que siempre hay una particularidad en este debate, especialmente en el campo de Unión por la Patria, porque parecía, muchos lo venden como que es una fórmula unificada, pero sin embargo se logró meter ahí como cuña Grabois para decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa unificación. Lo ha planteado incluso antes de la confirmación de que Sergio Massa sea el precandidato a presidente. Si Sergio Massa es precandidato, yo voy a ser precandidato a presidente también, decía Juan Grabois. ¿Por qué pensás que se da esta postura, Rodrigo, de Grabois? Esta postura, bueno, mira, primero permitime hacer nomás un pequeño paréntesis en esto de la idea del debate, la discusión política. A mí me parece que hay que recuperar esto como práctica, que bien decías vos, es algo que quizás no lo vemos mucho, y entender también que uno cuando se anima a debatir, cuando se sienta a debatir ideas, tiene que hacerlo desde un lugar también de la escucha, de dejarse interpelar, de discutir ideas, porque uno tiene que salir fortalecido y sobre todo fortalecida sus ideas cuando discute de política, digamos. Muchas veces los debates yo creo que son más meras exposiciones de lo que uno piensa, y no se da por ahí este ejercicio de, bueno, de escuchar también lo que el otro piensa, lo que tiene para aportar y construir entre todos algo superador a las ideas que traemos entre nosotros. Así que felicito este espacio y me parece que ese tiene que ser un poco el espíritu de la discusión. Un saludo también para Juanpi, que lo conozco y sé que también él piensa lo mismo de esto, así que va a estar bueno lo que va a pasar acá. Y respecto a tu pregunta más concretamente, yo creo que tenemos que poder identificar que la candidatura de Sergio Massa claramente contó con el aval y con el apoyo de todos los actores que hoy componen Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, y de la misma manera también pasó con la candidatura de Juan. No fue meramente una intencionalidad de él de querer participar como precandidato a presidente, sino que esa decisión también estuvo respaldada por todos los actores del Frente de Unión por la Patria. Y después lo que pasa a partir de esa definición es que, bueno, cada compañero, cada compañera elige qué propuesta le parece la más competitiva, la más representativa, les parece el lugar donde tienen que aportar, y creo que se van de a poco también encolumnando atrás de esas dos ideas, de esos dos programas, pero creo que me parece importante entender e interpretar que las dos son lista de unidad, las dos contaron con los avales de todos los actores del Frente, y después lo que sea una cuestión natural de que los compañeros, en función de esas dos definiciones que uno puede tomar, van tomando postura, digamos, a medida que va pasando el tiempo. Bueno, uno puede pensar, Juan Pablo, que claramente no son lo mismo, ¿no? Lo que proyecta, lo que pregona, lo que se desprende de la figura de Juan Grabois, poco tiene que ver con la figura de Sergio Massa. Es más, parecieran ser figuras antagónicas. A priori uno podría inferir eso. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? Bueno, con respecto a los pareceres y también diferencia entre uno y otro, tenemos aquí tiempo para hablar. Me gustaría saludarlo a Rodri. Un placer estar con él acá, como bien decía, y también coincidir con él en esto de generar debates, discusiones de ideas, de propuestas, de aquello que se está llevando adelante en esta plena campaña electoral a menos de 10 días de las PASO. Ahora sí, puntualmente con respecto a lo que planteaba Roberto, por supuesto que hay diferencia entre uno y otro, y eso es lo que enriquece no solo al debate, sino al espacio político electoral llamado Unión por la Patria. Acá no hay una figura única, hegemónica, sino que hay dos figuras representativas, participativas del campo democrático, republicano, lo que hace justamente a que se enriquezca la cuestión de lo nacional. Porque más allá de las diferencias, son dos precandidatos que piensan en nacional, y por supuesto, desde el lado de Massa, que estamos ahora en plena campaña, consideramos que es el mejor precandidato
precandidato, subrayo, eso todavía no es candidato, porque justamente las PASO definen los candidatos y las candidatas, en este caso a presidente de la Nación Argentina, y consideramos, decía, que Massa es el mejor precandidato que tenemos en este contexto, justamente porque es aquel que marca una diferencia con una oposición que se muestra dividida, que parece estarlo, y que además quiere volver a lo peor del pasado reciente de la Argentina. Vos sabés que hace poco hablando con Rodrigo por Chaco TV, le preguntaba acerca de si Sergio Massa no termina siendo el candidato del establishment. Y en cierta forma, Rodrigo, sí, claro, es el candidato del establishment. ¿A vos te parece o no que es el candidato de las élites económicas? O por lo menos que hoy las élites económicas se sienten bastante cómodos con la precandidatura presidencial de Sergio Massa. ¿Cómo lo ves? En cuanto a su figura política, no de ahora, sino en su trayectoria de años en la arena política nacional, Massa ha mostrado un pragmatismo político del cual ha sido coherente y lo sigue siendo, justamente negociando con distintos sectores, tanto en lo nacional como en lo internacional, ha marcado mucho su posición y se ha mostrado públicamente de parte de un sector, vos decías el establishment, cuando te escuchaba pensaba en Occidente, en el bloque occidental del orden internacional, y en eso está claro, digamos, las negociaciones que viene llevando adelante con Estados Unidos, que no son solo ahora, sino que él ha mostrado un posicionamiento de ese lado, lo que no quiere decir que sea, y acá sí vuelvo a la comparación con la oposición, un obsecuente, un genuflexo a los intereses extranjeros de las grandes potencias, como ha mostrado el macrismo en 4 años de gobierno, del 15 al 19, en favor del bloque occidental, sobre todo de Estados Unidos, y eso da cuenta la deuda externa que han contraído de más de 45.000 millones de dólares, y que aún hoy el pueblo argentino la está padeciendo. Y además, volviendo a esto que decía del pragmatismo político de Massa, que es un pragmatismo nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se cierra a un solo sector, como ocurre como lo hace el macrismo, sino que también, fíjate vos, Roberto, que viene negociando también con otros bloques. China, que es el otro gran poderoso de lo global hoy en día, pero por supuesto también con Qatar, porque justamente en este contexto tan complicado que tenemos hoy en día en nuestra Argentina, no podemos cerrarnos a un solo eje. Y eso lo viene llevando y demostrando Sergio Massa desde que asumió el Ministerio de Economía, y lo sigue ejerciendo porque sigue siendo ministro de Economía, no solo precandidato a presidente. Lo cual esto creo yo también merece destacar, porque justamente en este contexto se está haciendo lo que se puede, no lo que se desea, lo que se anhela. Acá estamos en una realidad tan cruda y tan delicada para la nación argentina, que defender los intereses de la mayoría hoy implica justamente negociar con distintos sectores, y en eso entra el establishment en juego, porque son aquellos que tienen el poder, no solo económico, sino político, para no solo negociar deudas, sino también aliviar a las grandes mayorías sociales en cuanto a créditos, cuestiones económicas que le permitan llevar adelante una economía doméstica, digamos, como para paliar los altos índices de inflación que tanto afectan a la clase trabajadora en su conjunto. Rodrigo Grabois, cada vez que puede, tiene una postura decididamente crítica para con Sergio Massa. Muchas veces sucede que eso se da en un marco de una interna en donde hay una rivalidad que por ahí potencian esas definiciones de cuestionamientos, pero sin embargo, bastante antes de confirmar u oficializar su precandidatura, Grabois ya era crítico de Sergio Massa. ¿Compartís, disentís esa mirada crítica, cuestionadora que tiene Grabois para con Sergio Massa? No, a ver, primero me parece importante ahí en ese esquema aclarar que hay una discusión política, una discusión de programas planteados. Ese es un poco el espíritu de las PASO también, y me parece que no estaríamos haciendo un uso correcto de esta herramienta, que en definitiva es una herramienta para discutir
para discutir programa de cara al pueblo y que el pueblo pueda elegir qué opción le parece la más correcta. Y desde ese lugar tenemos que entender que naturalmente se va a dar un debate sobre las posturas, digamos. Creo que es un poco lo que viene intentando expresar Juan, no en términos personales, digamos, sobre la figura de Massa, sino sobre su idea y su programa de gobierno, digamos, para la gestión que se va a asumir a partir del 10 de diciembre. Ahí también me parece importante sumar en esto que estaba hablando Juan Pablo recién. A ver, lo que nosotros decimos respecto a la postura de Massa no es que él sea el candidato del establishment, pero que evidentemente el programa de gobierno y la gestión de gobierno y el rumbo que entiende, como te digo, de medidas que hay que tomar a partir del 10 de diciembre para afrontar los desafíos del nuevo gobierno, por ahí son desde un lugar un poco más moderado, un poco más contemplativo de algunos sectores, como bien expresó Juanpi, son el verdadero poder real en nuestro país, digamos, y son los que condicionan la gran mayoría de las decisiones políticas. Y acá Juan también viene siendo muy claro que el hombre es consecuencia también de los contextos, digamos, no solamente fruto de lo que uno quisiera hacer, como dijo Juan, o piensa que debería hacer, sino que también está todo el tiempo condicionado por su contexto, digamos. Bueno, se dice que en off hay versiones que marcan que Mark Stanley, uno de los referentes de la dirigencia norteamericana en nuestro país, ha marcado que el candidato que nosotros queremos para el país dentro del oficialismo es Sergio Massa. Si esas versiones se rubrican, confirman, no deja de ser un dato menor, ¿no? Que una figura como Mark Stanley, uno de los referentes, insistimos, dirigenciales de Estados Unidos en nuestro país, referencia la figura de Sergio Massa, da la sensación que se siente incómodo, por lo menos, no sé si es el candidato del establishment, pero se siente bastante cómodo esa dirigencia de Estados Unidos con Sergio Massa. No parece ser lo que ocurre con la figura de Juan Grabois, con quien el propio Grabois contó que se reunió justamente con Mark Stanley. ¿Qué mirada tenés acerca de esto? Porque, insisto, parecen dos figuras bien antagónicas. Cuesta encontrar puntos en común entre Grabois y Sergio Massa, ¿no? No conozco ese el off que dice que para Mark Stanley el establishment Massa es el mejor precandidato. Más allá de esto, me parece importante que los precandidatos, en este caso Sergio Massa, se haya reunido o se vaya a reunir con Mark Stanley, como también con altas autoridades de la política exterior de China, como de otros países. Es muy importante, como ya viene diciendo Massa en esta campaña electoral, poder dialogar con distintos actores, no solo con Estados Unidos. Remarcó que de los 3 socios más importantes que tiene la Argentina en materia política, económica, están en primer lugar Brasil, en segundo China y en tercero Estados Unidos. No nos olvidemos que en la región latinoamericana, caribeña, en la patria grande, Brasil sigue siendo un actor fundamental en la relación política y económica con la Argentina. Y vos hablabas de ¿qué te parecen, Roberto? Precandidatos antagónicos. Y a ver, a mí, cuando lo pienso, digo que hay diferencias. Que las diferencias a uno le dan pensar que eso lleva a un antagonismo. Bueno, me parece un punto de vista que me gustaría escuchar los argumentos al respecto, porque la verdad que yo veo más diferencia al respecto en un espacio, como decía, amplio y diverso, heterogéneo, que en estos casi 40 años de democracia viene consolidando justamente esa cuestión. Ahora, en lo electoral, yo creo que el programa, como decía Rodri, el programa que se tiene en estas PASO, y ahí va respondiendo más particularmente a tu pregunta, creo que Massa tiene mucho mayor llegada a actores que por ahí quizá Juan Grabois, pero esto va a hablar mejor Rodri que yo, no sé si los tiene. No nos olvidemos también la trayectoria política de Sergio Massa, hace cuánto viene, digamos, en su trayectoria y en su experiencia en distintos roles en la política nacional, que lo que
Creo que eso es un activo que tiene a la hora de sentarse a dialogar y negociar con actores tanto del orden local como del internacional. En ese sentido, también creo que el gran antagonismo que hay acá en este contexto es Massa y su programa con lo que tiene enfrente. Una oposición, como decía, que se muestra dividida, que se están peleando entre ellos todo el tiempo, pero que así se muestran. Porque la cocina de esto, el detrás de escena, no lo estamos conociendo muy en detalle, pero sí sabemos que en cuanto a las propuestas que vienen realizando, van a ajustar, van a recortar, van a sacarle a los jubilados lo que tienen, van a desfinanciar la educación, la salud. Ellos en realidad lo que están buscando, y por eso justamente me parece importante remarcar esto, es una Argentina con menos derechos, donde los argentinos y las argentinas tengan menos accesos a bienes y servicios, en definitiva una mejor calidad de vida. Pero en relación a lo que marca Juan Pablo Rodrigo, ayer lo escuchaba justamente a Grabois diciendo hay que romper el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque decía él, ¿y qué es lo terrible que nos va a suceder si tenemos actualmente el 60% de los chicos en el país bajo los índices de pobreza? ¿Qué vamos a continuar con estas recetas, con estas habituales recetas del fondo que nos llevan hacia eso? Palabras más, palabras menos, decía Grabois esto. Ahí hay una postura bien diferenciada, ¿no? En donde Sergio Massa no se plantea como tema central el hecho de romper el acuerdo con el fondo, y en cambio Grabois sí, ahí hay una diferencia central, ¿no? ¿Hay otras diferencias a partir también de, más allá de esta definición de qué hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario? No, yo creo que ahí, como bien señalas vos, hay una diferencia que tiene que ver, me parece que hay que también contextualizar un poco las ideas, digamos. Nosotros en nuestro lugar creemos que están generadas las condiciones y dadas las condiciones materiales para poder plantear no una suspensión de la deuda, digamos, que tenemos con el fondo, sino un renegociamiento planteando la corresponsabilidad no solo del Estado argentino, sino también de las autoridades del Fondo Monetario Nacional, que ese préstamo violó incluso su propio estatuto. Creemos que hay que negociar desde otro lado, no estamos planteando que hay que cortar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y después entendemos también que hay compañeros dentro de nuestro propio espacio que plantean que la salida quizás va por otro lado o tiene que ser de otra manera, pero me parece que estamos siendo muy claros desde todos los espacios de Unión por la Patria que tenemos que sacarnos el Fondo Monetario Internacional de nuestra espalda y que deje de fiscalizar la política económica de nuestro país. Creo que en eso venimos siendo muy claros y ahí me parece que está el principal gran punto de acuerdo, digamos. Después tenemos diferencia de cómo podemos transcurrir ese camino para llegar a sacarnos la influencia económica del fondo de encima, pero tenemos una centralidad del acuerdo que, como decía Juanpi, me parece que la gran diferencia está planteada en nuestros rivales políticos, llámese Juntos por el Cambio, incluso el espacio de Javier Milei. Después también pensaba en esto que nombraba Juanpi respecto a cuál es la lectura geopolítica que hacemos nosotros. Ahí también tenemos un punto de coincidencia, digamos, me parece que estamos de acuerdo en que tenemos que reforzar las alianzas en términos internacionales con todos los actores, no solamente con los Estados Unidos. Tampoco eso implica desconocer el rol que tiene Estados Unidos en la geopolítica internacional. Incluso, como vos lo mencionaste, Juan estuvo reunido con el propio embajador estadounidense, digamos. Nos parece que ese es el camino que hay que transcurrir. Y también en términos regionales, digamos, creemos que el fortalecimiento de las alianzas regionales son claves porque estamos caminando a un mundo multipolar, a un mundo donde las experiencias regionales están tomando fuerza y también las monedas regionales, y ahí tenemos incluso un planteo concreto también con poder avanzar en un escenario para la creación de una moneda sur en alianza principal, como bien decía Juanpi, con Brasil, que es uno de nuestros principales aliados económicos y que hoy estamos en una situación donde parece una locura, ¿no? Pero las transacciones económicas entre los dos países se realizan en dólares.
siendo que están básicamente de esa manera auditados por una moneda extranjera. Nosotros creemos que están dadas las condiciones para poder crear una moneda en conjunto, símil euro en Europa, digamos, una moneda del sur latinoamericano, y creo que ahí hay un punto de coincidencia grande con lo que plantean también los compañeros que hoy están detrás del programa de Massa, digamos, y como te digo, después en los pasos encontramos diferencia en los cómo, pero creo que en el norte y en los objetivos ahí están los puntos de acuerdo, y después son cuestiones que tenemos que discutir y que, como te digo, el pueblo va a terminar eligiendo cuál es el mejor camino que le parece tomar, que creo que eso habla muy bien de nosotros como espacio político también. Estamos, me parece, demostrando mucha madurez política en interpretar que tenemos ideas diferentes y que en definitiva los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país van a elegir con las propuestas que más le convence. Vos sabés que cuando yo lo escucho a Rodrigo plantear lo que está planteando, rápidamente Juan Pablo me lleva a preguntarme, cuando Cristina Fernández dijo lo que dijo con que el candidato para ella debería ser un hijo de la generación devastada, alguien que venga a tomar las banderas que ha llevado adelante el kirchnerismo desde ese sector, desde ese palo, y uno dice, Massa no se parece demasiado a esa generación devastada. Uno puede llegar a inferir el que más se parece en ese aspecto, Juan Grabois, por ejemplo, también Guado de Pedro lo era, pero ¿por qué pensás que se derivó hacia la candidatura de Sergio Massa y no ni de Grabois, a partir de la mirada oficial, de la lectura oficialista, en donde parece ser que la fórmula más potenciada es desde tanto el presidente como de Cristina Fernández, todos los actores del oficialismo, es Sergio Massa y no Juan Grabois o no en su momento Guado de Pedro? ¿Le torcieron la intencionalidad que tenía a prima facie Cristina Fernández? Y mira, al respecto de ese tema, lo veo posicionándome, si querés, generacionalmente, Roberto. Los que nombraste son generacionalmente, nacen en los 70, todos estos actores políticos, entre ellos el precandidato Sergio Massa. Ahora, sí, porque Sergio Massa no es tan mayor que Guado ni tan mayor que Grabois, ¿no? Claro. Parece, ¿no? Parece, pero no. Pero son de la misma generación, menos, que en ese sentido, toda esa generación es lo que Cristina llama la generación diezmada. Y justamente creo que se refiere a cuestiones políticas, por supuesto, pero sobre todo ideológicas al respecto, que ahí donde uno puede encontrar diferencias. Aún así, lo más importante, veo yo en esto, es, y acá vuelvo a lo que decía Rodri, a la semejanza, las coincidencias que hay, digamos, entre los precandidatos, tanto Juan Grabois como Sergio Massa, y con respecto a los que no llegaron en esta instancia y que quizá puedan llegar dentro de 4 años, que luego eso, me parece a mí, tiene que ver con discusiones y conflictos de poder político que justamente se dan cuando se tiene que elegir un precandidato o precandidata al lugar primordial, que es la primera magistratura de la nación, o sea, la presidencia. Cuando justamente pasa eso, hay jugadores, actores que quedan y otros que no. Porque en ese sentido veo, digamos, que los que mencionaste, todos tienen capacidad para ser precandidatos, pero hubo uno que justamente no llegó. Ahora, el por qué, no conozco los pormenores. Lo que sí te digo es que los que están son, desde mi punto de vista político, absolutamente capaces para estar en el lugar en el que están. Y retomando lo que decía Rodri, tienen fines en común. Después el cómo, los medios o metodologías pueden diferir, pero lo importante es, digamos, es cómo las finalidades sí coinciden, hacer hincapié y subrayar eso, Roberto, porque acá justamente el enemigo sigue siendo el hambre, la pobreza del pueblo, y combatirla implica justamente negociar y discutir con aquellos sectores que históricamente, como decía Rodri, son el poder real, que no están de ahora, sino que están desde hace décadas
porque son un poder estructural, no solo coyuntural, que Voy son a- los que condicionan permanentemente a la Argentina, a los Ujú. intereses nacionales, y que tienen sus acólitos, sus súbditos, que son los precandidatos de la oposición. Ahora, Juan Pablo y Rodrigo, voy a ponerme en un lugar que me gusta colocarme, que es el de abogado del diablo. Y en este aspecto uno dice, che, pero lógicamente, ¿no? Uno puede plantearse, ¿y por qué Sergio Massa no termina resolviendo el tema de la pobreza, siendo él actualmente el ministro de Economía, y en donde Juan Grabois justamente recordaba, che, pero mirá que tenemos el 60% de los chicos bajo los índices de pobreza según datos del INDEC? ¿Por qué Sergio Massa no termina? ¿Cómo promete terminar con o cómo puede llegar a prometer terminar con la pobreza cuando actualmente él es el ministro de Economía y se supone que debería tener ciertas herramientas como para encauzar la lucha justamente contra los indicadores de pobreza que ostenta hoy nuestro país, que no es para jactarse, sino más bien para todo lo contrario? ¿Cómo piensan ustedes este escenario en donde, en este caso, la promesa se le hace un poco compleja a Sergio Massa porque es el actual ministro de Economía y estos datos, estos indicadores de pobreza, no se le puede achacar ya tanto a la gestión de Mauricio Macri, sino ya estamos transitando el 4º año de la gestión de Alberto Fernández, en donde hace un año ya es ministro de Economía Sergio Massa? Mirá, una cosita, Rodri. Al respecto de eso, yo creo que Sergio Massa viene haciendo lo mejor que puede para detener lo que podría ser mucho peor, que es lo que viene planteando la oposición. Patricia Bullrich viene hablando de dolarizar lo más rápido posible si llega a ser presidenta de la nación, que en eso está en clarísima y absoluta consonancia con el otro precandidato, que es Javier Milei. Y el caso de Larreta, que en este sentido no tiene la contundencia y la caradurez que tienen los dos que mencionaba, creo que iría por el mismo camino. Ahora, en el caso de Massa, creo que está poniendo todos los paliativos que tiene a su alcance, con las herramientas políticas y económicas que puede, para justamente que la situación económica no empeore. Lo cual me parece muy importante, porque el contexto no sé si permite terminar con la pobreza. Aparte de eso, justamente, de terminar con la pobreza, no es algo que lo viene diciendo. Sí viene hablando de reducir los índices de pobreza que hay en la Argentina, que es cierto, viene creciendo esa problemática, es indudable. Pero que gracias a la gestión en materia económica política que tiene el gobierno nacional, eso no empeora. Entonces me parece importante destacar también que hacer lo posible para que eso no empeore es hacer lo mejor que se puede en un contexto muy delicado como el que estamos atravesando. Sí, ahí mirá, yo quería sumar nomás que me parece importante primero también poder hablar un poco sobre el quid del problema y de la cuestión acá en lo que se refiere a la economía de nuestro país, digamos. Hay que también señalar que Sergio Massa hoy también está en una situación muy atípica en términos económicos por una deuda de 45.000 millones de dólares que se tomó en la gestión del gobierno de Mauricio Macri y que hasta el día de hoy todavía la verdad que no sabemos dónde fue a parar ese dinero, o todo lo contrario, sabemos que fue a parar a la especulación financiera y no a la creación de infraestructura para nuestro país, por ejemplo. Ajá, pero vos sabés que durante la semana, Rodrigo, yo escuché una nota a Álvarez Agis, que no puede ser rotulado como macrista, ni mucho menos, y él decía, ojo, porque la pandemia pudo llegar a haber sido una oportunidad más que una dificultad, porque ahí, infiero yo, lo que habrá querido plantear en este caso Álvarez Agis es, tenías un argumento de fuste como para plantarte ante el Fondo Monetario Internacional y no lo hiciste. O sea, sirve todavía insisto, es un atenuante muy importante, muy fuerte. ¿Sirve todavía hablar del tema deuda cuando el gobierno nacional avaló un acuerdo, hace un año, un poco más de un año, un acuerdo en el Congreso Nacional de ese acuerdo, de esa deuda tomada por Mauricio Macri? Ahí es donde están las diferencias, digamos, respecto a la forma y los cómo que hablábamos hoy temprano, porque nosotros creemos justamente que esta situación de por ahí avalar ciertos planteos del Fondo Monetario Internacional, avalar también la fiscalización trimestral a la que estamos sometidos como país, que creo que es un gran condicionante para las decisiones de gobierno que se toman. Entendemos que están las condiciones dadas para poder cancelar ese acuerdo
renegociar desde otro lado, insisto en esto, porque es la única forma que para nosotros nos va a permitir redistribuir la riqueza, que creo que es el paso que nos está faltando dar rápidamente como gestión de gobierno. Ese es nuestro planteo. Ahora, entendemos también que hay un planteo de otro sector de nuestro espacio que entiende que las dificultades que puede traer un no pago con la deuda serían una catástrofe también para nuestro país, digamos. Nosotros entendemos que no, que las condiciones están dadas para tomar esa definición política. Entendemos también cuál es el otro planteo, insisto en esto, todos estamos de acuerdo en que el Fondo Monetario Internacional es un clavo que nos tenemos que sacar urgente de encima del zapato porque nos está condicionando todo, incluso en esto que vos mencionabas, las decisiones también del propio ministro de Economía, hoy precandidato a presidente, están condicionadas trimestralmente por la fiscalización de un organismo externo a nuestro país. Parece una locura que Estados Unidos nos estén diciendo cómo y dónde tenemos que gastar nuestro dinero, digamos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, creemos que se puede hacer la cosa rápidamente, cancelar ese acuerdo. No entendemos esta cuestión procesual, que entendemos que la plantean otros compañeros, pero bueno, como te digo, estamos de acuerdo en que al fondo lo tenemos que sacar de encima de nuestras definiciones porque es la única forma en que vamos a poder redistribuir las cosas en este país. Juan Pablo, decime o contale a la audiencia los principales argumentos por los cuales debe ser votado Sergio Massa en las elecciones de la semana que viene como precandidato presidencial. Bueno, como veníamos hablando y retomando también lo que decía Rodri con respecto al pago de deuda externa, creemos y consideramos que tiene que ser una cuestión gradual, hay que sacarse al fondo de encima, para eso hay que pagarle, seguir renegociando deuda según y a favor de los intereses nacionales, porque no nos olvidemos que acá no se trata de pagar deuda porque sí y salir del fondo porque sí, porque bueno, como ya lo explicitaba Rodri, sería calamitoso o catastrófico. También en materia económica, además de la que explicaba, es muy importante que lo que viene hablando Massa de adecuar, digamos, sueldos y salarios a los índices de inflación, porque justamente un problema que hay es que la inflación sigue subiendo y no se logra adecuar de manera equilibrada sueldos y salarios. También, por supuesto, seguir fomentando las pequeñas y medianas empresas, emprendimiento, que Massa lo viene hablando, lo viene proponiendo. Y, por supuesto, también esto en relación con cuestiones energéticas, de desarrollo, fomentar también los recursos materiales que tiene nuestro país, justamente porque si bien vienen trayendo o generando grandes ganancias, aún así está esta cuenta pendiente de generar a partir de eso una distribución más equitativa de las ganancias que redunde en las mayorías. Y en eso, una cosita más, digamos, sí. También, por supuesto, en materia de educación, mantener, fortalecer, además, la educación pública y gratuita en sus distintos niveles. Por supuesto que eso me parece muy importante remarcar, porque teniendo a una oposición que permanentemente, sobre todo desde el precandidato de La Libertad Avanza, que viene hablando de arancelar la educación en todos sus niveles, apuntando a la educación pública y gratuita superior, universitaria, que es de las mejores de la región y del mundo, la que tiene la Argentina. Es muy importante que el precandidato Sergio Massa tenga esa propuesta justamente de mantener y fortalecer, enriquecer la educación pública y gratuita en todos sus niveles. Y también, por supuesto, me parece muy importante que en el orden geopolítico, económico, político e internacional, se propenda a fortalecer el multilateralismo en un mundo que va justamente marcando ese rumbo en lo que vemos hasta ahora, donde ya no hay una sola potencia, llámese Estados Unidos. Está China, que cada vez se impone más en el orden internacional, pero también hay otras potencias, por supuesto, que van bregando justamente por un orden más multipolar, de equilibrio de distintos poderes, y en eso la Argentina, digo, desde la precandidatura de Massa y en cuanto a su programa, viene haciendo hincapié en esta cuestión, digamos, tanto a nivel regional como global.
Bien, y en este caso, Rodrigo, ¿por qué el electorado la semana que viene debe votar, según tus argumentos, según tus razones, a la figura de Juan Grabois, el referente de Unión por uno de los precandidatos presidenciales de Unión por la Patria? Bueno, mira, ahí hay primero una cuestión muy importante porque nosotros creemos que la política es una herramienta para correr el límite de lo posible, es una herramienta de transformación que a nosotros nos permita, como hablábamos hoy, transformar esta realidad bastante complicada que está atravesando hoy nuestro pueblo, con mucho dolor, con índices de pobreza, la verdad que nos preocupan un montón y que creemos que no tenemos que seguir haciendo como si pasa nada, sino justamente poder tener un programa concreto que interpele a esas dificultades y a esa falta de derechos. Y para eso tenemos 3 propuestas concretas para instalar y para avanzar a partir del 10 de diciembre, que son, por un lado, como ya estábamos hablando hoy, la cancelación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos va a permitir tener soberanía económica, por un lado. Después también para nosotros es importantísimo la nacionalización de los recursos naturales, con un modelo símil al de YPF, donde también tengan participación los sectores privados, pero el 51% de las acciones, es decir, la acción de oro, estén en manos del Estado para poder definir los rumbos estratégicos de la aplicación de esos recursos y puntualmente hablando de litio, crear un fondo soberano también, copiando el modelo noruego, donde gran parte de los impuestos que se saquen de la extracción de litio en nuestro país vaya a parar directamente un fondo para fortalecer la educación. Y por último también tenemos un programa para decirle a cada argentino que quien lo necesite hoy va a poder tener un lote de 500 metros cuadrados para poder construir su hogar, que creemos que una de las necesidades principales que hoy está teniendo nuestro pueblo es la falta del acceso a la propiedad privada. Hay muchos que lo señalan a Juan como anticapitalista, antipropiedad privada. Lo que nosotros venimos a plantear es que no tenemos ningún problema con la propiedad privada, pero queremos que haya propiedad privada para todos, digamos, que cada argentino y que cada argentina que lo necesite pueda tener un pedazo de suelo, porque creemos que es lo que corresponde, y a partir de ahí poder construir su casa, que no significa solamente la casa, sino los sueños de poder echar raíces también en nuestro país, de pensar en un futuro y de pensar en nuestra vida, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Eso se puede hacer, es lograble, y por eso pedimos que nos acompañen este 13 de agosto con su voto en las urnas. Juan Pablo, se me hace esta última propuesta, la de un lote para cada argentino, un lote de tierra, una propuesta que no sé si asimilarla como que el sector masista va a poder llegar a proponer. No va o no pareciera ir para ese lado. Alguna cuestión propositiva de Sergio Massa, pero eso a lo mejor es una percepción mía. ¿Cuál es tu percepción acerca de esto? En cuanto a percepción, me parece fundamental remarcar justamente que la ampliación de derechos, la que viene hablando el precandidato Sergio Massa, tiene que ser para todas y todos, y eso justamente en esta coyuntura, personal y políticamente, la veo imposible, lo que no quiere decir que porque se la vea, o yo la vea de manera imposible, no se vaya trabajando para apuntar a ello y tratar de concretarlo, que me parece muy importante, justamente pensando en que tenemos un país muy rico en tierras y en recursos, y además la ventaja tener una demografía, si nos comparamos, con un país como la India, Argentina tiene un poquito menos de 3 millones de kilómetros cuadrados y 47 y pico millones de habitantes, ¿no? Mientras que el otro país es 3 millones de kilómetros cuadrados, número redondo, un poquito más que Argentina, y más de 1.300 millones de habitantes actualmente. Ahora, fíjate vos que ante eso creo que también la Argentina sigue siendo una tierra de oportunidades para mejorarle la calidad de vida a las argentinas y a los argentinos en materia de tierra, techo y trabajo. Bien, la última reflexión, Rodrigo, en relación a este debate, que no ha sido tan debate, en realidad fue presentación de posturas, porque no hubo tanto disenso, ¿o no? Yo pensé que se iban a pelear más, en este marco. No, mirá, yo creo que es un poco lo rescatable también, como te decía hoy, de cómo estamos viviendo nosotros esta discusión interna. Creo que nuestro espacio también, a medida que vamos avanzando en años de democracia, la verdad que estamos aprendiendo también a tener una discusión de ideas, de posturas, desde un lado, como te decía, siempre abierto a escuchar las ideas del otro, a dejarse interpelar, a construir entre las distintas posturas una idea superadora. Creo que estamos dando una demostración de eso, y creo que también ahí hay un punto de nuestra
nuestra fortaleza como espacio político, digo, como Unión por la Patria, que por ahí nos diferencia un poco de nuestros rivales, ¿no? Que uno mira y la verdad que viene bastante cruda la interna por esos lados. Creo que nosotros estamos dando una demostración de cara a la sociedad también como fuerza política de que se puede discutir, de que se puede disentir y de que también se puede acordar en un montón de puntos. Y creo que también es un mensaje que está siendo muy bien recibido por toda la población. No es casual que pase esto, creo que es el espíritu con el que se está viviendo la campaña, con estas pasos y esta discusión de ideas, que bienvenidas sean. Yo creo que también nuestro espacio está aprendiendo a poco que mientras se discuta en un marco de respeto, de tolerancia, de como te decía, escuchar al otro y dejarse interpelar también, todo lo que sucede después de eso es mucho mejor. Así que también eso me parece que nos deja un mensaje positivo, un mensaje de que no hay que tenerle miedo a la discusión, que hay que discutir no solamente en ámbitos internos, sino de cara a la sociedad, que creo que a la política le hace falta un montón de eso. Así que nada. Eso es un poco el espíritu con el que estamos transcurriendo esta interna. Ajá, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Así de clarito. Así es. Así va a ser. Bien, ahí han pasado entonces dos referentes. De un lado de Patria Grande, que va para con Juan Grabois dentro de la interna de Unión por la Patria, y del otro Juan Pablo de María Aguilar, resaltando la precandidatura de Sergio Tomás Massa, el otro precandidato presidencial de Unión por la Patria.